¿Quién no ha escuchado música a través de un bafle? And the land is dark and the moon. Ahora en este bafle podrás escuchar la historia de las canciones y las canciones en la historia. Súbele el volumen a El Bafle de que decimos locos por el rock. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna say yeah. Bueno, bienvenidos todos el día de hoy a este Bafle Podcast en su edición número 17. Quiero que le suban todo el volumen el día de hoy, porque hoy vamos a hablar de una de las bandas pioneras de la historia del rock. Para ello quiero dar esta breve frase legendaria, que es la siguiente. Las personas siempre me dicen lo importante que fue nuestra música en sus vidas, y eso realmente es todo el legado y herencia de Led Zeppelin. Esta frase la dijo el gran Jimmy Page, que es el fundador y vocalista de esta gran banda, super banda. Y el día de hoy nos acompaña el señor Vladimir Ardila, nuestro lobo nocturno de la carcacha de Crecimos Locos por el Rock, y vamos a hablar con él estos 40 minutos sobre esta gran banda. Hola Vladi, ¿cómo va? Hola Pablo, sí, muy contento de estar acá otra vez, grabando y recordando, porque hace parte de nuestra historia de Led Zeppelin, por lo menos a modo personal, ya que ellos son los causantes de que me guste tanto este género. Sí, Entonces, señor. no, súper. Qué pena, Vladi, ahí tuve un pequeño error en la introducción. Sí, señor. Dije que Jimmy Page había sido el vocalista y es Robert Plant. Qué Sí, pena señor. a nuestros ciberoyentes, como dice el gato. Entonces sí, esta es una de las bandas que definen una época y que definen la generación de los que nos gusta este grandioso y espectacular género. Entonces, sin más preámbulo, Vladi, pues los micrófonos son suyos y arranquemos. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, muchachos, entonces esta historia empieza en Gran Londres, Reino Unido, en 1956. Jimmy Page recibe su primera guitarra a la edad de 12 años. Aunque recibió clases privadas, muchos lo consideran como un guitarrista empírico. Sus primeras influencias fueron Scotty Moore y James Burton, y los dos habían tocado con el legendario Elvis Presley. Cuando tenía 13 años apareció por primera vez en la televisión, donde llamó bastante la atención. El programa se llamaba How Well Done Show en 1957. Su afición por la guitarra le causó muchas anécdotas porque siempre la llevaba al colegio y se la decomisaron una cantidad de veces. Después de varios intentos de formar bandas, finalmente pues entró a su primer banda, que se llamaba The Crusaders. Después de 2 años tuvo que dejar la banda, ya que se enfermó de mononucleosis. Y después solía tocar la guitarra en el bar de Mark, donde tocaba como guitarra de sesión. Allí conoció a dos grandes amigos, Jeff Beck y Eric Clapton. Y cuando tocaba en este bar empezó a ganar fama por su gran destreza con la guitarra. Allí llamó la atención del productor de música Shel Talmy, y gracias a trabajos que le encargaban a él, pudo tocar o hacer arreglos para los Rolling Stones, The Who y The Kicks. En 1965 entró como productor en Immediate Record, gracias al manager de los Rolling Stones, Andrew Luke Allman. Trabajó con muchas bandas y grabó varias canciones. Pero estas solo se pueden escuchar a través de bucles
y de canciones inéditas de Led Zeppelin. Entró a formar parte de Yardbirds, donde habían pasado sus amigos Jeff Beck y Eric Clapton. Pero no duró mucho porque la banda en esa época estaba en proceso de disolución. Entonces no pegó mucho allí. El 16 de mayo de 1966, junto con John Paul Jones, que tocaba el bajo, Kim Moon en la batería y Nick Hopkins en los teclados, Jeff Beck en la guitarra, grabaron una canción que se llamaba Bolero Beck en los estudios de IBC de Londres. Esta experiencia le dio la idea de crear una banda y junto con la parte armónica de Who, con John Gilinski y con Kim Moon, querían organizar una banda, pero por problemas de tiempos, por compromisos que tenían unos y otros, no pudieron llegar a conformar la banda, ¿no? La disolución de Yardbirds, donde tocaba, fue en 1968. Y él seguía con la idea de querer formar una banda. Entonces contactó al vocalista Terry Ruiz, pero él tenía múltiples compromisos y tenía otros proyectos. Le recomendó a un vocalista de Birmingham, Robert Plant, y por medio de Robert Plant contactaron al baterista John Bonham. Entonces así formaron una banda entre John Bonham, Robert Plant, John Paul Jones y Jimmy Page, que inicialmente se llamaban los New Yardbirds, pero poco tiempo después le colocaron el nombre de Led Zeppelin. Como dato curioso, el nombre de Led Zeppelin, cuando ellos grabaron la canción con la parte armónica de The Who, con Kim Moon y Nick Hopkins, hicieron bromas diciendo que iban a despegar como un Zeppelin de plomo. Entonces a él le quedó sonando la idea y así fue como nació. De ahí nació el nombre. Sí, De ahí señor. nació el nombre, ¿sí? Sí, señor. Led Ok. Zeppelin. En 1968. Y en 1968 pues se formó, ¿no?, la banda legendaria de rock que rompió récord en asistencias y en ventas de álbum, porque pues donde iban llenaban todos los escenarios, inclusive en sus épocas de declive, cuando ya les decían que eran obsoletos, llenaban los estadios, llenaban las presentaciones. Y entonces, y ellos siguieron los mismos o alguna vez cambiaron de No, siempre, sí, siempre fueron los mismos, sí, siempre fueron los mismos. Desafortunadamente ya tuvieron problemas de excesos con alcohol, drogas y sexo, porque les pegó durísimo esa parte. Las tres cosas, como ¿no? todos? Las tres cosas, porque tuvieron múltiples escándalos sobre todo sexuales. Sí. Eh, para, Están señor. bordeando que los 80 años, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ok, listo. Entonces, ¿por dónde seguimos? Entonces, sí, ya cuando se forma la banda, decidieron contratar como manager al señor Peter Grant, ¿sí? Y este inicialmente les dio $200,000, que era del sello Atlantics, porque el sello Atlantics apenas los escuchó, los managers de la empresa dijeron: no, estos tipos tienen futuro, tenemos que cogerlos y hacerlos firmar con nuestro sello, porque van a hacer historia en el mundo del rock. Entonces es así como graban su primer álbum el 12 de enero de 1969. Sale a la venta y se llama Led Zeppelin Volumen 1. Grabado, mezclado y editado en tan solo una semana. Demoran una semana y un poquito, 9 días, con tan solo 30 horas de grabación. De este álbum me acuerdo de las siguientes canciones que para mí fueron
de las mejores de ese álbum. Una es Good Times, Bad Times, que va a sonar ahorita. In the days of my youth, I was told what it means to be a man. Ahí está. Sí, señor. Sí, esa canción es bien bacana. Buenos Eh, tiempos, malos tiempos. Dazed and Confused. Ajá. Y este álbum fue grabado en los estudios Olympic de Londres, con una gran influencia del rock and roll y del blues, con unos riffs que eran virtuosos. La música de la costa oeste de Estados Unidos. Sí. Y el álbum tuvo una inmensa acogida por parte de la crítica y de sus nuevos fans. Lo catalogaron como un disco de heavy metal. Entonces yo me acuerdo que una vez, es que sí fue Robert Plant, quien dijo que no entendía por qué lo catalogaban con ese con ese género de música, si ellos eran un 70% de música acústica. Pero en fin, Sí. lo catalogaron como heavy metal. Entonces ellos donde se presentaban llenaban, tenía una particularidad muy especial y era que tenía una vibra muy acorde y se acoplaba muy bien con la gente y que hacían muchas improvisaciones de sus canciones en vivo con una energía brutal. Entonces eso hacía que cada presentación, cada show fuera algo espectacular. Hizo que ganara muchísimos adeptos y la cantidad de fans empezó a multiplicarse de manera exponencial. Entonces ellos, para aprovechar ese auge que empezaron con su primer álbum, lanzaron el segundo álbum el 22 de octubre de 1969, que se llamó Led Zeppelin Volumen 2, llegando a las listas británicas y estadounidenses como número 1. Y con ese álbum les pasó algo muy especial, porque Abbey Road de los Beatles llevaba 11 semanas como número 1. Y para esa época no había ninguna banda que les diera como pelea, como guerra. Sí. Pero llegó Led Zeppelin con su segundo álbum y los bajó del primer lugar y duraron 7 semanas seguidas como número 1 en las listas británicas. Entonces de allí hay unas canciones que son, ¿no?, muy emblemáticas, como Call of You Love o Hairbreaker. Estas canciones estuvieron en boca de todo el mundo, aumentando su número de fans. Y también hizo que, como ya tenían más repertorio, entonces sus conciertos se demoraran de 3 a 4 horas. Y en 1970, después de las giras de sus dos primeros álbumes, Robert Plant y Jimmy Page se retiraron a una granja porque necesitaban descansar. Necesitaban crear nueva música, nuevos ambientes, y fue ahí donde empezaron a crear su tercer álbum, el Led Zeppelin Volumen 3. Sí, no eran muy creativos para colocarle nombres a los álbumes al comienzo. Sí, no, al comienzo no. Pues no sé si que era por tendencia de moda en esa época que no le colocaban nombres a algunos álbumes, o ellos querían marcar diferencia, porque esa también era otra parte que decía Jimmy Page, que ellos no querían ser iguales a ninguna banda, ni querían sonar igual a otra banda, ¿no? Ellos querían ser auténticos, ellos querían ser únicos. Y yo creo que al día de hoy ninguna banda se parece a ellos. Sí, es que tienen una mezcla de sonidos Y lo que únicos, hablabas ¿no? ahora, tanto acústico como en el tema de eléctrico, esos riffs son inigualables. Sí, es cierto. Para el tercer álbum, y este tercer álbum se caracterizó
porque añadía mucha acústica, mucho folk rock. Sí, Eh, Muchos decían que la banda era muy monótona, tenía detractores diciendo que era una copia barata y acústica de Crosby. Inclusive en la mm, revista Rolling Stones, el 5 de octubre de 1970, cuando se lanzó este álbum, dijo, o no dijo, las críticas fueron brutales contra la banda. Y estas críticas hoy en día no se pueden encontrar. Los directivos de la revista las eliminaron de todos sus archivos, porque este tercer álbum de Led Zeppelin es considerado como una de las más grandes obras del rock. sí, sí, Entonces, señor. ese es otro dato anecdótico ahí. Aquí en este álbum sobresale una de mis canciones favoritas, que es Immigrant Song, ¿no? Y que las vamos a escuchar en este momento. Immigrant Song, sí, señor. From the land of the ice and snow, from the midnight sun where the hot springs flow. Hammer of the gold. Esa Immigrant canción Song. particularmente, qué pena, lo interrumpí. Bueno, No, no, dale, dale, me Palito. ocurre aquí que la han usado en varias películas, ¿no? Sí, sí, señor. Eso que ellos no Sí, son muy amantes a que utilicen su música en series de televisión o en películas. Pero esta canción en particular sí se ha tocado, o se ha escuchado en, que yo me acuerdo, School of Rock sí, y en Thor, y no me acuerdo, hay otra que también es Shrek. conocida. Sí, señor, en Shrek. Mm, Sí, señor, Immigrant Song. Voy a hablarles un poquito de esta canción porque es, es de mis favoritas, aunque no es considerada como la más grande, ¿no? Porque según la crítica, Stairway to Heaven y Kashmir son los himnos de Led Zeppelin. Para los gustos, los colores, y a mí Immigrant Song me parece genial. Eh, sí, Esta la escribió Robert Plant y Jimmy Page porque hacían referencia a la perspectiva que tenían los vikingos cuando navegaban para conquistar nuevas tierras al oeste de Escandinavia. Eh, la música hace mucha referencia a los golpes de, de los remos que hacía, los ruidos que hacían los remos cuando golpeaban el agua. Y la letra hablaba de todos los triunfos que tuvieron los vikingos en sus expediciones y especialmente hacía referencia a un islandés, Leif Erikson, conocido como Leif el Loki, a quienes muchos atribuyen como el primer descubridor de América, que llegó 500 años a tierras americanas antes que Cristóbal Colón. vea pues, eso no me lo sabía. Inclusive en Estados Unidos el Día de la Tierra lo celebran en honor a este muchacho islandés que conquistó. Y también, Esta gracias a canción la esa, escribieron allá en Islandia, ¿no? Cuando fueron a Islandia. y preciso en un concierto, esa es otra anécdota, cuando ellos van a tocar en Islandia, los empleados gubernamentales entraron en paro y se les iba a dañar el concierto. Entonces unos muchachos de la universidad donde se iban o cerca donde se iban a presentar, acondicionaron rápidamente un sitio para que ellos pudieran tocar y fue una cosa absurda, toda la gente emocionada cuando cantaban esta canción, que también Sí, tiene una de las líneas más conocidas, más representativas de la banda, que dice que el martillo de nuestros dioses conducirá nuestros barcos a nuevas tierras. Y por ello también algunos fans le decían a Led Zeppelin como el martillo de los dioses. ajá. Bueno, Entonces, me imagino que también usaron esta canción también para la película de Thor Ragnarok, ¿no? sí, claro, Sí, hace referencia a toda pegado. esa época, Señor. habla del Valhalla, ¿no? Sí, toda lo de los dioses vikingos, Sí, cierto. la mitología vikinga.
Mm, Entonces ahí hace parte de ese tercer álbum. Ese tercer bacano, álbum ese álbum es muy que bueno. es, ¿no? Sí, señor. Esa canción tan Pero después de eso y después de recibir todas las críticas por parte de los supuestos conocedores de rock, entonces Jimmy Page se tomó muy en serio el tema el tema de sus composiciones y su música, porque también decían que se había vuelto una banda solo como con un montaje comercial y solo quería buscarse lucrar de su buena interpretación en el show. Entonces empiezan a trabajar en el siguiente álbum, se retiran de nuevo a la granja de Haley Grange para crear su nuevo álbum, ¿no? Sí. Tenían muchas bocas que callar. Y es así como el 8 de noviembre de 1971 nace Led Zeppelin Volumen 4. 4. Sí, señor. Que formaría parte de la historia del rock por siempre, ¿no? Con canciones tan emblemáticas, superando todas las expectativas, callando todas las bocas, ¿no? Porque de Sí. aquí salen canciones como Black Dog, Rock and Roll, y uno de sus himnos, ¿no? Stairway to Heaven, que es considerado como algunos como la canción más emblemática del rock de su tiempo. It makes me wonder. Really makes me wonder. Ahí la tenemos, Stairway to Heaven. Bueno, como escuchábamos ahí, Stairway to Heaven, ¿no? Que el propio Robert Plant decía que no tenía ni idea del significado específico de la canción y que tenía una capacidad muy suficiente para que cada persona que lo escuchara le diera sus propios senderos. Entonces, a partir de ahí, y también existen muchas teorías, ¿no? Que si se colocaba la canción al revés, tenían mensajes satánicos y tal. Subliminales, sí. Sí, entonces esto hizo que la canción se potenciara muchísimo más, ¿no? Además de que Sí, sí. es una canción muy marcada por pasajes, por sonores diversos y capas. La guitarra acústica y eléctrica de 6 a 12 acordes, que también tiene un hecho anecdótico que dicen que está prohibido en las tiendas de instrumentos musicales empezar a tocar el inicio de la canción, porque no es bueno para las guitarras nuevas o para los que no son muy expertos. Entonces, en la mitad de las tiendas del mundo está prohibido utilizar como modo de ensayo esta canción. Sí, que a Jimmy Page no le gustaba tocarla porque... ¿Sí es así o ahora me confundí, fui yo? No le tocaba cantar, a Robert Plant no le gustaba A cantar, Robert Plant. Sí, exacto, porque porque Jimmy Page Jimmy se volvía Page loco se tocándola. volvía un loco, sí, y como ellos eran los maestros de la improvisación, entonces, Sí, pero sí, no, pero señor. cómo no iban a cantar esa canción en un concierto, ¿no? Sí, claro. Es Sí. uno de sus signos. Además que también hace poco, es que no tengo la fecha exacta, ellos estaban envueltos en un problema legal porque los integrantes de la banda Spirit decían que era un plagio una canción acústica de ellos que se llama, ya me acuerdo, Taurus. Sí. Y inclusive a uno de sus miembros, a uno de sus guitarristas, aparece en los créditos y alcanzó a recibir algo de dinero por eso, porque ellos estaban pues como curando en salud, pero después de las investigaciones ya un juez determinó que eran inocentes y no existió ningún tipo de plagio en esta canción. Y que Ya. adicional a eso también tiene uno de los solos de guitarra considerados como el mejor del rock, ¿no? Pues según la Sí, revista Classic sí, Rock Magazine, así lo afirma. Pero bueno, esto es muy diverso de porque acuerdo. hay revistas donde ni siquiera están en los 10 primeros, ¿no? El solo ni siquiera aparece. Entonces esto es Sí. es muy relativo.
Y otras canciones importantes que quiero que escuchemos de este cuarto álbum es Black Dog. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Child, way you shake that thing gonna make you burn, gonna make you Ah, stay. esta canción es muy bacana. Listo. Ahí ya Y estaban en la cima, ¿no? sí, señor. Y en la cima de los excesos también. Sí, sí, sí. Eso Y cogían otra los que hoteles de Ruana y no, lo rompieron puertas, ¿no? sí, Escándalos, vidrios, no. Ellos tenían la costumbre de alquilar un piso del hotel, ¿no? Y volverse locos en el hotel, ¿no? sí. Eh, y otra canción que me gustaría que escucháramos de este álbum es Rock and Roll. It's been a long time since I rock and roll. Ahí la tenemos. Muy bien. Este álbum también tenía otra particularidad, que era que tenía unos símbolos donde Jimmy Page le dijo a los demás integrantes que tenía que escoger, que cada uno que tenía que escoger un símbolo y este símbolo lo iba a representar. ¿Y cuál símbolo es, Entonces, güey? eh, pues cada uno tenía un símbolo, ¿no? Jimmy Page nunca dio a conocer el significado del símbolo, nunca ha querido hablar de eso. Tiene su símbolo particular, pero no quiso decirles nunca qué significaba. Ellos, estos supuestos símbolos los sacaron del libro que se llama The Book of Science, de Rudolf Cook. Entonces le dijo a John Paul Jones que escogiera uno, le dijo a Bonzo que escogiera otro, pero ellos después de muchos años se enteraron que Jimmy Page y Robert Plant habían diseñado sus propios símbolos. Sí. Sí, entonces es otra anécdota ahí de esta gente Yo loca. quería acotar algo ahí, Vladi, y es que después de las publicaciones de sus primeros 4 álbumes, a ellos también les ayudó mucho que para esa época Led Zeppelin había mucho arrasado con la competencia y les sirvió también que para esa misma época se separaron los Beatles. Entonces le habían Sí, dado como vía libre para poder conquistar pues el mercado a su antojo. sí, ¿no? Bueno, aprovecharon eso, ¿no? Y el auge que empezaron a tener gracias a sus shows, ¿no? Sí, claro. Gracias a sus shows. Entonces les estaba comentando de los símbolos. El de Jimmy, Ajá. no se sabe todavía cuál es el significado. El del John Paul Jones, simboliza el cuerpo, la mente y el alma. El de Bonzo significa el símbolo temprano de la Trinidad. Y el de Robert Plant es de un dios egipcio, el dios Mat, que es el dios de la justicia. Entonces, gracias a esto también empezaron a vincular mucho la banda con el ocultismo, ¿sí? Porque pues como ya sabíamos todos, Jimmy Page era súper fanático del ocultismo y compró mansiones, compró obras, compró pinturas, compró muchos artículos de muchísimo valor que hacían referencia a este tema. Entonces eso hizo que la gente, ¿no? Los detractores de la banda empezaron a enfocarlo como en ese estilo de grupo medio satánico ocultista. Eso Realmente pasó con las el bandas que tenían esos temas así en esa época ya los tildaban de satánicos. sí, ¿no? Y que estaba como en auge también por otros grupos y bueno, estaban ahí en la época también de su éxito más grande, ¿no? Estaban en pleno auge y tenían muchísimos problemas de escándalos, ¿no? Por excesos. Sí, señor. El 28 de marzo de 1973 lanzan su quinto álbum, House of the Holy, donde pues a mí la canción que más me gusta es
House of the Holy, que la vamos a empezar a escuchar, muchachos. Let me take you to the movie. Can I take you to the show? En esta se abrieron a nuevos estilos, como el reggae y el soul. Les fue Sí. muy bien en las ventas, pero otra vez seguían recibiendo sus críticas. Es que desafortunadamente tenía muchos detractores. Y ese disco, sí, ese fue el primero que tuvo nombre, ¿no? Sí, Sí, fue el primero que tuvo nombre, porque los otros se sí, sí, llamaban porque los otros Polyrhythms, eran sí. hasta el 4, Led Ah, Zeppelin 4. este es el que tiene una portada que también ha sido muy cuestionada, que tenía unos niños desnudos que iban como escalando un sendero lleno de piedras, Sí, y en algunas partes del mundo lo prohibieron, como en España, por ejemplo. No los dejaron, no los dejaron entrar ahí con ese arte. En 1973, dicen los críticos, los expertos, que en el Madison Square Garden se dio a lugar el concierto perfecto, ¿no? Porque decían que cada miembro ejecutó su instrumento de una forma perfecta, magistral. Estaban en su forma más madura y se volvió en uno de los conciertos que la humanidad del rock, los amantes del rock no vamos a poder olvidar. Los que hemos tenido la oportunidad de verlo, ¿no? En videos, es sí. una cosa, ¿no? Es Creo que una ahí sacaron cosa una película, absurda. ¿no? Sí, sí, señor. Sí, Es ese que no es me acuerdo del nombre del nombre de la película, el título de la película, no me acuerdo. por aquí lo tenía. Es The Song Remains the Same. Ah, sí, señor. Mm, Ah, pues sí, ese es el título del siguiente álbum. sí, Sí, señor. el sexto. Sí, sí, señor. Así se llama el álbum. Y ya lo grabaron bajo su propio sello discográfico que fundaron en 1974, el Swan Song, ¿no? Ya empezaron ahí a grabar lo que les En restaba total, de álbum. en total de discografía, ¿cuántos álbumes son? En estudio, 7. 7, ok. Ah, bueno, con un último, pero ya este último, ya les voy a hablar de ese, pero ahí la verdad no hicieron nada nuevo. Fue mero compromiso ya por contratos, y ellos estaban obligados a terminar otro álbum, porque ya, no, si no lo hacían, pues la demanda era, y lo que iban a perder era una cosa brutal. Sí, El 24 de febrero de 1975 lanza su sexto álbum, Physical Graffiti, ¿no? Como les decía, bajo su propio sello. Es considerado, eh, según Robert Plant, como uno de sus álbumes más eh, importantes, porque de allí sale la canción de Kashmir. Oh, let the sun beat down upon my face. Stars fill my dreams. De Kashmir, para Robert Plant es su segundo himno, es la canción más importante para él, es la que más le gusta cantar. En 1975 Robert Plant sufre un accidente grave de tránsito, y allí se vio involucrada a su esposa, que casi pierde la vida por fracturas craneoencefálicas, y él resultó muy afectado. Tuvo una lesión grave de un tobillo que lo impidió que le impidió volver a estar en conciertos en público, y se presentaba muy poco.
pasaron 2 años para que se pudiera recuperar. Y el 31 de marzo del 76 lanzan Presence, que no tuvo así como... eso fue de los álbums que menos importancia tuvo, que no les fue, pues no les fue mal, pero no estuvo dentro de los, ¿no? Dentro de sus números acostumbrados. Eh, en 1977, durante una gira en Estados Unidos, Robert Plant recibe una noticia que lo derrumbó, que le hizo pensar retirarse del grupo y fue la muerte de su hijo Carca. Él tenía una infección por virus estomacal pues que desafortunadamente le quitó la vida. Tuvo que pasar varios meses mirando, luchando contra la depresión que sufrió por este evento. Y en 1979, después de que estuviera un poco recuperado, sale a la luz In the Through the Outdoor, que es el último álbum de la banda. Eh, y allí es donde nace una canción que es muy importante para Robert Plant, All My Love. Should I fall out of love more far in the night? Donde le hace un homenaje a su hijo Carca. Canción solo. Sí, y el 25 de septiembre, el 25 de septiembre de 1980, en un desafortunado, ¿cómo lo decimos? Incidente, ¿no? Después de una rumba con demasiado alcohol, John Bonham broncoaspiró de su propio vómito y desafortunadamente este le causó la muerte. Él estaba en la mansión de Jimmy Page. Después de este evento, la banda no quiso Y a reemplazarlo. partir de este film, ajá, se acabó. Sí, a partir de ese evento, ellos ya no quisieron reemplazarlo, ¿no? Dijeron que el grupo era original, que eran los cuatro, sin los cuatro no iba a ser lo mismo. Tenían un compromiso firmado para sacar un nuevo álbum, pero ya lo hicieron fue de material que tenían grabado, cosas desechas, nuevas grabadas. O sea, que habían canciones que habían desechado de otros álbumes. Sí. Entonces, de ahí recopilaron y sacaron unas canciones de su álbum Kodak, con el que terminaron, pero realmente ahí no hicieron nada nuevo. Sí, señor. Entonces, mm, pues después de este suceso, termina la historia de la banda que ha inspirado varias generaciones, ¿no? Que hoy en día muchos prueban sus toques de guitarra, ¿no? Sí, señor. La alquimia que tenían musicalmente era algo que sus miembros les salía realmente del alma. Y pocas bandas han experimentado con tantos sonidos teniendo un éxito monstruoso. Y así llegamos al final de la corta historia y resumida historia de Led Zeppelin. O la culpable de que a mí me guste tanto este género, muchachos. Bueno, Vladi, muchas gracias por este valiosísimo aporte en este podcast del Bafle que tenemos en su edición número 17. Agradecerle y nada, invitar a nuestros ciberoyentes a que escuchen los Bafles anteriores y obviamente La Carcacha, que es el otro podcast que tenemos de Crecimos Locos por el Rock. Terminar también con que Led Zeppelin es un grupo para la eternidad y su música resuena en las escaleras al cielo. Muchísimas gracias a todos. En una próxima oportunidad nos veremos. Nos oiremos. Chau, chau.
Súbele el volumen a El Bafle de Que decimos locos por el rock.